Saludo a todos en esta maravillosa noche. Estaré exponiendo sobre la conciencia, recibiendo y manteniendo una limpia conciencia. Que estén bendecidos con toda bendición y que esta bendición que ya tenemos de parte de nuestro gran Dios esté abundando en la vida de cada uno de ustedes, mis amados ministros, colaboradores, todos los que están dando su aporte a través de esta plataforma del Ministerio Universal del Evangelio Eterno. Hablar sobre la conciencia podríamos decir que es un tema extenso. En este siglo en que estamos viviendo podemos denotar que hay personas que dicen conocer de Dios, mas no conocen a Dios, porque aún no se le ha revelado la verdad de Cristo, esta verdad que nos ayuda a mantener una fe y una limpia conciencia. La palabra conciencia o con conocimiento, que en el griego, en el alfabeto griego, podemos decir syneidesis, aparece 32 veces en el Nuevo Testamento, 21 veces en los escritos de Pablo, 5 veces en Hebreos, 3 veces en la carta de Pedro y 2 veces en Hechos, y una vez en el Evangelio histórico según Juan. Conciencia es el conocimiento de que el ser humano tiene de su propia existencia, de su estado, de sus actos. La conciencia, según la Biblia, es la facultad mediante la cual el hombre distingue entre lo que es moralmente bueno y lo que no lo es. El apóstol Pablo, en su afán de presentar el Evangelio a los gentiles, utiliza ampliamente el término conciencia en sus epístolas. O sea que el apóstol Pablo fue muy fuerte en la hora de enfatizar sobre la conciencia, de su forma en que él quiso alcanzar a todos aquellos religiosos, hablándoles y presentándoles una conciencia que nos guía, que nos habla y nos reprende, que nos defiende o que nos acusa, o que sabemos que el creyente tiene una conciencia limpia, alumbrada, guiada por el Señor Jesucristo. Así podemos denotar que el apóstol Pablo enseñó que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sin sus razonamientos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la evidencia de la palabra de Dios. Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí podemos ver como tener una conciencia permanentemente pura. Podemos denotar algunos pasos que voy a estar hablando a continuación. ¿Cómo podemos aspirar a una limpia conciencia? ¿O quiénes fueron los que aspiraban en tener una limpia conciencia, deseaban alcanzar
poseer esa perfección. Paso 1, que es aspirar. Toda persona en algún momento de su vida aspira a tener una buena conciencia. Anhela una mejor conciencia o percepción de sí mismo como individuo. En el antiguo pacto, el hombre practicaba diferentes métodos religiosos, por medio de los que aspiraba a mantener una limpia conciencia. Ejemplo de esto nos da el apóstol Pedro cuando menciona el bautismo en agua como una aspiración o intención del hombre por alcanzar una buena conciencia ante Dios. Así es como en su primera carta nos dice, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, como nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración. Aquí estamos hablando del primer paso, el hombre aspirando a tener una buena conciencia. Entonces el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. En la versión de la Biblia, Dios habla hoy, podemos encontrar una traducción de este escrito, de este texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Que nos puede traducir en una forma más clara estas dos grandes verdades de las que estaba hablando el apóstol Pedro. Que esto no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Esta es la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, que dice que no consiste, que ese bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. Entonces lo que Pedro dice aquí, que el bautismo utilizado, lo que hace ahí es aspirar, es querer, es buscar, limpiar la conciencia. En eso entonces dice, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, no quitando el pecado, o lo que quiere decir es que el cuerpo no trata con la carne, sino que las personas hacen es pedirle a Dios una conciencia limpia, aspiran a tener una conciencia limpia delante de Dios. En la escritura a los hebreos también podemos encontrar donde el autor a los hebreos advertía sobre el reformar el sistema de culto prevaleciente hasta aquel entonces. El hombre aspiraba, el hombre necesitaba alcanzar un nivel de perfección que antes de Cristo no se podía alcanzar. Solo se podía anhelar, pero no se podía tener una conciencia limpia, porque todavía la luz, la verdad, la revelación no había llegado. En Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice que podemos encontrar, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto.
Aquí vemos que en el antiguo pacto el culto tenía un orden, tenía ordenanzas, tenía una forma que se seguía. Este culto que era practicado en el antiguo pacto. En el verso 9 dice, hablando del primer pacto y la forma de culto, un culto mosaico que se llevaban a cabo. Estoy hablando de esa ley que le fue dada a Moisés. En este verso 9 podemos encontrar donde dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Aquello que se practicaba era un símbolo. Si miramos todo lo que en el antiguo pacto se practicaba, según la Biblia, nos dice que era un símbolo, que eran sombras para este tiempo presente. A través de ese símbolo, de esa sombra, se practicaba ofrendas, sacrificios. Y toda esa ofrenda, todo ese sacrificio no podían hacer perfecto a los hombres en cuanto a su conciencia. A todos aquellos que practicaban esas ordenanzas, ese orden antiguo que llevaban los hombres que ofrecían sacrificios y ofrendas. Podemos decir que en estos cultos del antiguo pacto los hombres solo anhelaban, aspiraban, deseaban, querían pero no tenían una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque el sistema de culto, el sistema religioso, el sistema de símbolos, de sombras, estaba vigente. Aún no había aparecido lo verdadero, no había llegado el cumplimiento de la consumación. Aún no había llegado. En Hebreos capítulo 9, versículo 9, Hebreos capítulo 9, verso 9, dice así, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Aún no se había manifestado en ese tiempo. No se había manifestado lo perfecto. No se había manifestado todo aquello que puede perfeccionar al hombre en cuanto a su conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia o con conocimiento que había hasta ese entonces solamente era una sombra, y todos aquellos que la practicaban, que practicaban ese sistema de culto, solo aspiraban, pero no podían alcanzar tener esa limpia conciencia, solo lo aspiraban. Hebreos capítulo 9, versículo 1. Vamos a la evidencia bíblica. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Acá podemos ver que estaban regidos por una ordenanza de culto, de orden, un sistema de culto. Y tenían un santuario terrenal. No era celestial, sino era terrenal. Había un tabernáculo donde ofrecían sacrificios, ofrendas.
para Dios. En un lugar donde lo llamaban el lugar santo, donde estaban todas las cosas que ellos utilizaban, los utensilios que utilizaban para dicho sacrificio, para dicha ofrenda. Este sistema de culto, que era un sistema de símbolo, de sombras, esto no puede ser perfecto en cuanto a la conciencia o la sineidesis. A todos los que lo practicaban, porque ellos solamente podían aspirar porque aún no habían alcanzado lo que estaba por llegar, lo venidero. Quiero compartir el mismo libro a los Hebreos, en el mismo capítulo, que estoy en el capítulo 9, estaba hablando del versículo 1. Quiero compartir desde el versículo 8 al 15. Dice así la evidencia bíblica. Dando al Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No está hablando de un santuario terrenal, sino de un santuario celestial. Y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, recibir esta herencia eterna en Cristo Jesús. Así que una limpia conciencia solo se puede alcanzar a través de la obra redentora de Dios, revelada en el Hijo, por medio de quien habían sido reconciliados los cielos y la tierra. Así como habla en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Colosenses, capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con esto lo importante, mis queridos, amados, oyentes, creyentes, es entender la consumación y la obra redentora de Dios que nos posiciona en la eternidad, con una limpia conciencia. Y añadiendo más, también es importante entender, darnos cuenta de que querer
aspirar, anhelar, querer alcanzar, desear. Todos esos pasos solo se consuman a través de Cristo, a través de ese sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, por su sangre que fue derramada, que está fuera de todo sistema religioso, de todo dogma religioso, de toda costumbre, de toda tradición, que fue hecho para que nosotros en este tiempo podamos tener una limpia conciencia delante de Dios. Que estén bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús.